Saludos, bienvenido a su canal Los Faustinianos, donde el conocimiento no se detiene. ¿Quién les habla? Jocelyn Pierluis Filmené. Actualmente nos encontramos cursando la asignatura del análisis funcional con el destacadísimo maestro Juan Toribio Milané en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. En esta presentación estaremos hablando acerca de los espacios de Banach, pero antes nos gustaría hacer un recorrido rápido de nuestra presentación en su conjunto. Bien, como podrán ver, aquí tenemos nuestro índice de contenido seguido de nuestros objetivos general como específicos. El general dice dominar los conceptos clave en análisis funcional y espacio de Banach, incluyendo sucesiones de Cauchy, sucesiones convergentes y espacio cociente, para aplicarlos en la resolución de problemas matemáticos avanzados. De ahí surgen los específicos que darán respuesta más cercana al objetivo general, siguiendo con algunas interrogantes que se irán respondiendo a medida que vayamos a desarrollar nuestra presentación. De la misma manera, tenemos los términos claves que permean toda nuestra presentación en su totalidad. Así que quédese con nosotros. Empezamos. Bien, iniciamos con los conocimientos previos. En primer lugar, vamos a dar una definición de la norma. Sea X un espacio vectorial sobre el campo de los números reales, R. Una norma en el espacio vectorial es una función que toma elemento en el espacio vectorial y lo asigna a números reales, que cumplen las siguientes propiedades para todo X, Y en el espacio vectorial y alfa en R, que son la positividad, la homogeneidad, la desigualdad triangular. El espacio lineal normado X también se escribe de la siguiente forma. Cada vez que aparezca una expresión así, la llamaremos como espacio lineal normado. Es importante resaltar que una norma induce a una métrica. Por ejemplo, si tenemos la distancia de X a Y, eso es igual a la norma de X menos Y para toda X y Y en el espacio vectorial. Seguimos. Una métrica en un conjunto omega es una función D definida entre el producto cruz de dos conjuntos y los asigna a números reales no negativos, mayores o igual que 0. Y satisface las siguientes tres propiedades. Tenemos la definición, la simetría y la desigualdad triangular. Un espacio métrico es un par como el conjunto y la distancia o la métrica. Seguimos. Una sucesión X sub n, donde n es un natural de un espacio vectorial normado, se dice ser de Cauchy si el límite de la norma de X sub n menos X sub m, cuando n y m tiende a infinito, es igual a 0. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un n grande natural tal que la norma de X sub n menos X sub m menor e igual que epsilon para toda n y m mayor o igual que esa n grande. Sea la sucesión en el espacio R con la norma euclidiana o la norma usual, es igual al módulo de X. Y sub n, donde n es un natural, es igual a 1 más 1 sobre n elevado a la n. Vamos a probar si esta siguiente sucesión es de Cauchy. Bien, aquí como puedan ver, sea y sub n la sucesión que tenemos en el ejemplo, y es que el límite de esa sucesión
es igual a E cuando n tiende a infinito. Dado que epsilon es mayor que 0, elijamos un n grande natural tal que para toda n y m mayor o igual que esa n grande, se debe cumplir que la norma de y sub n menos y sub m debe ser menor o igual que epsilon. Esto es por definición. Dado que esa n es suficientemente grande, tal que la norma de y sub n menos e menor que epsilon sobre 2 y la norma de y sub m menos e menor que epsilon sobre 2, eso implica que la norma de y sub n menos y sub m es igual a la norma de la sucesión en n menos la misma sucesión con término de m, o sea, 1 más 1 sobre m a la n menos 1 más 1 sobre m a la m, por definición. Ahora bien, si sumamos con un cero conveniente, sumamos y restamos con e, se puede reagrupar la sucesión de la siguiente forma. Entonces sería 1 más 1 sobre n a la n menos e más e menos 1 más 1 sobre m a la m, sumando con un e, con un cero conveniente acá. Luego, aplicando la desigualdad triangular, tenemos que la norma de 1 más 1 sobre n a la n menos e más la norma de e menos 1 más 1 sobre m a la m. Factorizamos por menos 1 para poder reescribir esta expresión. La primera pasa igual, entonces tenemos que eso va a ser igual a menos 1 por 1 más 1 sobre m a la m menos e. Luego, con esta expresión, aplicando la homogeneidad de la norma que vimos en la definición, el escalar sale con módulo y la norma pasa igual. Y luego, sustituyendo la norma de cada expresión por su valor, tenemos a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon. Por lo tanto, se ha comprobado que la sucesión y sub n, donde n es un natural igual a 1 más 1 sobre n a la n, es una sucesión de Cauchy. Bien, a continuación vamos a ver el siguiente término, que es sucesión convergente. Luego de haber visto la sucesión de Cauchy, nos toca ver sucesión convergente, la definición. Sea una sucesión X sub n, donde n es un natural del espacio vectorial normado, se dice esa sucesión, se dice ser convergente si existe un X en el espacio vectorial tal que el límite de la norma de X sub n menos X cuando n tiende a infinito es igual a 0. Es decir, para todo epsilon mayor que 0 debe existir un n grande natural tal que la norma de X sub n menos X es el menor o igual que epsilon para toda n mayor o igual que esa n grande. Vamos a probar el siguiente teorema, que dice que toda sucesión convergente es de Cauchy, pero el recíproco no es siempre cierto. O sea, toda sucesión convergente es de Cauchy, pero no siempre toda sucesión de Cauchy es convergente. En primer lugar, vamos a probar que toda sucesión convergente es de Cauchy. Ya en el ejemplo anterior hemos probado que la sucesión y sub n, donde n es un natural es igual a 1 más 1 sobre n a la n con la norma y con la norma usual, con la norma euclidiana o la norma usual en R converge, y el límite de esa sucesión cuando n crece indefinidamente es igual a E. Entonces, podemos concluir que toda sucesión convergente es de Cauchy por el ejemplo que acabamos de ver anteriormente. Ahora bien, vamos a ver si el recíproco es cierto. Decía el teorema que el recíproco no siempre es cierto. Bien, vamos a suponer la misma sucesión. Ahora, en el espacio de los números racionales con la norma usual, vamos a ver si esta sucesión converge. Entonces, por definición, el límite de esa sucesión
cuando n tiende a infinito, es igual a e, pero e no es un número racional. Y se concluye que no toda asociación de Cauchy es convergente. Bien, esa misma prueba la vamos a someter en un software llamado RStudio para probar que esta sucesión en Q con la norma usual no es una sucesión de Cauchy, o sea, no toda sucesión de Cauchy es convergente. Bien, aquí podemos ver el software RStudio. Nosotros hemos definido una función isCauchy en RStudio. Vamos a verificar si toda sucesión de Cauchy es convergente. Para eso hemos definido dos bucles for anidados para comparar los pares de elementos de la sucesión y ver si la diferencia entre ellos es menor que epsilon. Bien, aquí tomamos los primeros 1000 términos de la sucesión. Luego, aplicando la función que hemos definido, luego vamos a imprimir el resultado. Si la sucesión que tomamos 1 más 1 sobre n a la n es de Cauchy, el software va a arrojar verdadero. Si no es de Cauchy, va a arrojar false en inglés. Vamos a correr en los códigos. Bien, como podrán ver, vamos a subir eso un poquito más para arriba. Aquí, como pueden ver, la función definida con los bucles, dos bucles for. Entonces vamos a ver si la asociación es de Cauchy, va a decir true. Si no es de Cauchy, va a decir false. Aquí, tomando los primeros 1000 términos de la asociación, y vemos que el software dice que la asociación de Cauchy es convergente en Q. Dice false. Es falso que no converge. Esta asociación no converge en Q. Bien, volvemos a nuestra presentación. Bien, volviendo a nuestra presentación, acabamos de probar que la sucesión de Cauchy en el espacio Q no converge con el software RStudio. Continuamos con nuestra presentación. Bien, vamos a probar nuestro primer lema. Nuestro lema dice así: sea esta expresión un espacio métrico si una sucesión x sub n de n igual a 1 hasta infinito es una sucesión de Cauchy que contiene una subsucesión x sub n sub k desde k igual a 1 hasta infinito que converge a x, entonces la sucesión original converge al mismo límite. O sea, poca palabra, vamos a demostrar que si tenemos una sucesión original y de esa sucesión existe una subsucesión que converge a un límite, entonces la sucesión original debe converger al mismo límite. Bien, iniciamos nuestra prueba. ¿Cómo la sucesión x sub n es una sucesión de Cauchy? Por definición de sucesión de Cauchy, tenemos para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 1, tal que para todo m mayor o igual que ese n sub 1, se debe cumplir que la distancia entre x sub n y x sub m debe ser menor o igual que epsilon, un epsilon arbitrario sobre 2. Eso es por definición. Dado que la subsucesión x sub n sub k desde k igual a 1 hasta infinito converge a x, entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un k sub 0 tal que n sub k mayor o igual que n sub k sub 0. Eso es por definición de convergencia. Entonces la distancia de la subsucesión x sub n sub k
a x es el menor o igual que epsilon sobre 2. De esa 2n, n sub 1 y n sub k sub 0, vamos a tomar el máximo de esas 2n. Entonces, consideramos n sub 0 como el máximo de n sub 1 y n sub k sub 0. Y tomamos n mayor o igual que n sub 0 y n sub k mayor o igual que n sub 0. Esto implica que la distancia de x sub n a x debe ser menor o igual que la distancia de x sub n a x sub n sub k más la distancia de x sub n sub k a x. Eso es aplicando la desigualdad triangular con relación a espacio métrico. Bien, y sustituyendo la distancia de x sub n a x sub n sub k, que es epsilon sobre 2, más la distancia de x sub n sub k a x, que era n es epsilon sobre 2, y eso es igual a epsilon. Entonces, de modo que la sucesión x sub n, de n igual a 1 a infinito, converge a x. Hemos probado que la sucesión original converge al mismo límite que la subsucesión de dicha sucesión original. Bien. Seguimos. Ahora entramos en nuestro tema per se, que es espacio de Banach. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado. Se dice que es completo o espacio de Banach si toda sucesión de Cauchy en X es convergente. O sea, una sucesión de Banach es una sucesión vectorial en un espacio vectorial normado. Se dice completo o de Banach si toda sucesión de Cauchy en ese espacio vectorial converge dentro del mismo espacio. Vamos a probar el siguiente ejemplo. Dice el ejemplo acá. El espacio de funciones continua en el intervalo cerrado 0,1 es un espacio de Banach con la norma del supremo. Es igual al supremo del módulo de f de t, donde t está en el intervalo cerrado 0,1. Bien. Para probar que el espacio de funciones continua en el intervalo 0,1 es un espacio de Banach con la norma del supremo, tendremos que probar en primer lugar que el espacio de funciones continuas es un espacio normado en primer lugar y luego mostrar que ese espacio es completo. Bien, en primero vamos a demostrar que ese espacio es un espacio normado con la norma del supremo. Es un espacio normado si cumple con las tres propiedades de la norma que vimos al principio de nuestra presentación. Bien, la primera propiedad es la positividad. La norma del supremo de f es mayor o igual que 0 y la norma del supremo de f es igual a 0 si solo si f es igual a 0. Entonces, el módulo, si la norma del supremo de f es mayor o igual que 0, entonces el módulo de f de t debe ser mayor o igual que 0 para toda f en el espacio de funciones continuas con intervalo cerrado 0,1. Eso es por hipótesis. Entonces, el supremo de una colección de números no negativos es no negativo. Entonces, acá, como tenemos el supremo, es una colección es no negativo, entonces el resultado sigue siendo no negativo para toda función continua. Bien, la segunda parte dice que si esa norma, la norma del supremo de f es igual a 0, entonces el supremo del módulo de f de t cuando t está en el intervalo cerrado 0,1 es igual a 0. Y eso implica que el módulo de f de t es igual a 0 para todo t en el intervalo cerrado. Y eso a su vez implica que f de t es igual a 0 para toda t en el intervalo cerrado. Y ahí se ha comprobado la positividad de la norma del supremo. Seguimos con la siguiente propiedad de la norma, que es la homogeneidad. Dice la norma
de alfa de f, la norma del supremo de alfa de f es igual al módulo de alfa por la norma del supremo de f para toda f, que son funciones continuas, y para todo epsilon, y para todo alfa en R. La norma del supremo de alfa de f es igual al supremo del módulo de alfa por f de t, donde t está en el intervalo cerrado. Eso es por definición que tenemos acá. Ahora bien, la norma, el módulo de alfa por f de t, ahí aplicamos la homogeneidad, sale el módulo de alfa por el supremo de f de t. Acá aplicando esa propiedad. Bien, y el supremo del módulo de f de t, cuando t está en el intervalo cerrado, es igual a la norma del supremo de f por definición. Entonces, se ha comprobado que cumple con la propiedad de homogeneidad. Seguimos con la tercera propiedad, que es la desigualdad triangular. Bien. Entonces, la norma del supremo de f más g es menor o igual que la norma del supremo de f más la norma del supremo de g para toda f y g en el espacio de funciones continuas. Entonces, la norma del supremo de f más g es igual al supremo del módulo de f de t más g de t cuando t está en el intervalo cerrado, por definición de la norma del supremo. Luego, aplicando la desigualdad, aplicando esa propiedad, que el módulo de A más B es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Entonces, el módulo de f de t más g de t es igual el supremo del módulo de f de t más el supremo del módulo de g de t cuando t está en su respectivo intervalo. Entonces, y esto a su vez es la definición del supremo de f. Y también la definición de la norma del supremo de G. Entonces se ha concluido que la norma del supremo de F más G es menor o igual que la norma del supremo de F más la norma del supremo de G. Por lo tanto, se ha comprobado que el espacio de funciones continua, ese espacio de funciones continua con la norma del supremo es un espacio normado, ya que cumple con las tres propiedades de la norma. Bien, vamos a seguir con la segunda parte. Luego de haber mostrado que el espacio es el espacio de funciones continuas en intervalo 0,1 es un espacio normado, ahora tenemos que probar que ese mismo espacio es completo. Bien, el espacio de funciones continuas es completo si toda sucesión de Cauchy en dicho espacio converge a un límite dentro del mismo espacio. Bien, vamos a tomar una sucesión de funciones de Cauchy en el espacio de funciones continua. Bien, por definición de sucesión de Cauchy, tenemos para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 1 que es natural, tal que para toda n y m mayor o igual que ese n sub 1, se sigue que la norma del supremo de la diferencia f sub n y f sub m debe ser menor o igual que epsilon. Bien, de esa sucesión de funciones, tomamos una subsucesión de funciones. Bien, y esa subsucesión converge a una función en el mismo espacio. Y eso se debe al lema 1, que acabamos de probar que si existe una sucesión y otra subsucesión de esa sucesión converge a un límite, entonces la sucesión original debe converger a ese mismo límite, tomando a subsucesión de la sucesión de funciones que converge a f, y esa f es continua. Por definición, para todo epsilon mayor que 0, existe un n sub 2 natural
tal que para todo n mayor o igual que n sub 2, se sigue que la norma del supremo de la diferencia de la subsucesión f sub n sub k menos f es el menor o igual que epsilon sobre 2. Entonces, se sigue que para todo n natural existe un m mayor o igual que n, tal que la subsucesión coincide con f sub m, con el término f sub m acá, de la definición de la sucesión de Cauchy. Y eso se debe a que la subsucesión escogida coincide con términos de la sucesión original. Por eso que podemos decir que esa subsucesión coincide con a f sub m, con términos de f sub m. Bien, si tomamos a n grande como el máximo entre n sub 1 y n sub 2, bien, esto nos asegura que tanto la sucesión como la subsucesión escogida cumplen con las condiciones de Cauchy y por lo tanto convergen. Para todo n mayor o igual que n grande, tenemos entonces la norma del supremo de la diferencia de f sub n menos f va a ser igual a la norma del supremo de f sub n menos f sub n sub k más f sub n sub k más menos f, ahí sumando con un cero conveniente, y eso es a su vez menor o igual que la norma del supremo de f sub n menos f sub n sub k más la norma del supremo de f sub n sub k menos m, aplicando aquí la desigualdad triangular. Y eso a su vez sustituyendo cada quien por su valor, que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon, lo cual muestra que la sucesión de funciones elegida converge al mismo límite que la subsucesión en el mismo espacio. Por lo tanto, se concluye que es completo y por tanto es un espacio de Banach. Bien, continuamos. Vamos a ver la clausura con relación a la convergencia. Si X sub n, una sucesión de elementos de un conjunto A, converge a un punto en un espacio métrico X, entonces ese punto límite pertenece a la clausura de A. Y la clausura se simboliza de la siguiente manera. Es decir, si X sub n está en A, que converge a un punto X en el espacio métrico, entonces esa X está en su clausura. Bien, dicho esto, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Dice, demuestre que un subespacio M de un espacio métrico completo X es completo si y solo si el conjunto M es cerrado en X, ya que el ejercicio tiene una condición de sí y solo sí, estaremos demostrando en ambas direcciones. Bien, primero vamos a suponer que M es completo, luego para probar que esa M es cerrada, después mostraremos que si M es cerrada en el espacio métrico, entonces M tiene que ser completo en X. Iniciamos. Bien, la primera implicación, si M es completo, entonces M es cerrado. Supongamos que M es completo. Esto significa que cada sucesión de Cauchy en M tiene un punto límite dentro del mismo M. Entonces, si X está en la clausura de M, perdón, X está en la clausura de M, sí, solo sí, existe una sucesión en M, tal que la dicha sucesión converge a X. Eso es por definición de clausura. Esto implica que si X puede ser más cercano a un punto
de M, pero no necesariamente pertenecer a M en sí. Puesto que X sub N es una sucesión de Cauchy, entonces para todo epsilon mayor que 0, existe un N que depende de epsilon, tal que la distancia de X sub N a X es menor o igual que un epsilon arbitrario sobre 2 para toda N mayor o igual que N. Y eso implica que X sub N converge a X. Y si converge a X y es X sub N está en M. Y por lo tanto, M es cerrado. Vamos por la siguiente dirección. Si M es cerrado, entonces M es completo. Supongamos que M es cerrado y X sub N una sucesión de Cauchy en M. Como M es cerrado, entonces tiene todos sus puntos límite. Eso implica que la sucesión X sub N converge a X en el espacio métrico. Esto significa que a medida que avanzamos en la sucesión, los términos de X sub N se acercan cada vez más a X. Entonces, X está en la clausura de M. Y también está en M por definición de clausura. Dado que M es cerrado, entonces contiene todos sus puntos límite. Y como X es el límite de la sucesión X sub N, entonces debe estar en la cláusula de M. Y como M es un conjunto, también está en M. Eso implica que M es igual a su clausura. Dado que M contiene todos sus puntos límites y habíamos establecido que X está en la clausura en la primera implicación y se concluye que M es igual a su clausura. Por lo tanto, X sub N converge en M, lo que demuestra que es completo. Bien. Una suma directa. Un espacio vectorial X se dice que es la suma directa de dos subespacios Y y Z de X, escrita de la siguiente forma: si cada X en el espacio vectorial tiene una representación única, o sea, X es igual a Y más Z, donde Y está en el subespacio de y Z está en el subespacio de Z. Entonces, Z se llama complemento algebraico del subespacio Y en X y viceversa. Podríamos decir que X es el que Y es el complemento algebraico, el subespacio Y es el complemento algebraico de Z en X. Y Z son subespacios, se llaman un par complementario de subespacio en X. Bien, luego de ver esa definición de suma directa, procederemos a resolver nuestro segundo ejercicio. Dice así: sea esta expresión un espacio de Banach. Sean Y Z subespacios cerrados del espacio de Banach, de X, tales que X es igual a la suma directa algebraica que vimos en la definición anterior. Para X chica igual a Y más Z, donde Y pertenece al subespacio de Y Z al subespacio de Z. Y definimos la norma sub 0 de X, que va a ser igual a la norma de Y más la norma de Z. Vamos a demostrar que el espacio con la espacio X con la norma sub 0 de X es un espacio de Banach. Vamos a probar que este espacio con su respectiva norma es un espacio de Banach. Bien. Probar que el espacio X con la norma sub 0 de X es un espacio de Banach consiste en demostrar que es un espacio, que el espacio X es normado con respecto a la norma
sub 0 de X. Y ahí además es completo. Estaremos probando dos cosas, que X es normado, o sea, un espacio lineal normado con respecto a la norma sub 0 de X, y luego demostrar que el espacio con respecto a la misma norma es un espacio es completo. Bien, empezamos con probar que este espacio con la norma sub 0 de X es un espacio lineal normado. Es un espacio lineal normado si cumple con las tres propiedades de la norma: la positividad, homogeneidad y la desigualdad triangular. Positividad se define como la norma sub 0 de X es mayor o igual que 0, y la norma sub 0 de X es igual a 0 si solo si esa X es igual a 0, si X pertenece al espacio vectorial. Perdón. Bien. Dado que la norma sub 0 de X es igual a la norma de Y, la norma sub 0 de Y más Z, eso es mayor o igual que 0. Eso es por definición de la norma, como está definida la norma en el ejercicio acá. Bien, seguimos. Y eso implica que la norma de Y más la norma de Z es mayor o igual que 0, puesto que la norma es no negativa o 0. Además, si la norma sub 0 de X es igual a 0, entonces la norma de Y más Z, la norma sub 0 de Y más Z es igual a 0. Y eso a su vez implica que la norma de Y es igual a 0 y la norma de Z es igual a 0. Y entonces Y debe ser igual a 0 y Z igual a 0, y se concluye que la X es igual a 0. Ahí comprobamos la primera propiedad, que es la positividad. Seguimos con la homogeneidad. La norma sub 0 de alfa de X es igual al módulo de alfa por la norma sub 0 de X para toda X en el espacio vectorial y para toda alfa en un campo K. Dado que X chica es igual a Y más Z, eso implica que la norma sub 0 de alfa de Y más Z, eso es igual a la norma sub 0 de alfa de Y más alfa de Z. Y eso a su vez, como está definida la norma, es igual a la norma de alfa sub alfa Y más la norma de alfa Z. Y aplicando la homogeneidad, aquí tenemos módulo de alfa por la norma de Y más módulo de alfa por la norma de Z. Y aquí factorizamos con el módulo de alfa. Tenemos el módulo de alfa por la norma de Y más la norma de Z. Y sabemos por definición que esa norma, la norma de Y más la norma de Z, es igual a la norma sub 0 de X, donde se concluye la segunda propiedad, que es la homogeneidad. Seguimos con la tercera propiedad, que es la desigualdad triangular. La norma sub 0 de X más Y es menor o igual que la norma sub 0 de X más la norma sub 0 de Y, donde X y Y están en el espacio vectorial. Bien, sean X igual a Y sub 1 más Z sub 1 y Y igual a Y sub 2 más Z sub 2, donde Y sub 1 y Y sub 2 está en el subespacio cerrado y Z sub 1 y Z sub 2 está en el subespacio cerrado Z. Bien, eso implica que la norma sub 0 de X más Y es igual a la norma sub 0 de Y sub 1 más Z sub 1, sustituyendo cada quien por su valor. Luego eso a su vez es igual a la norma sub 0 de Y sub 1 más Y sub 2, aquí agrupando términos semejantes, y Z sub 1 más Z sub 2. Y eso a su vez es menor o igual, aplicando la desigualdad triangular, de la norma de Y más la norma Y sub 1 más Y sub 2 y la norma de Z sub 1 más Z sub 2. Y eso a su vez es menor o igual que la norma de Y sub 1 más la norma de Y sub 2 más la norma de Z sub 1 más la norma de Z sub 2, como está definida la norma. Entonces, agrupando las normas, la norma de Y sub 1 más la norma de Z sub 1 más la norma de Y sub 2 más la norma de Z sub 2. Y eso a su vez es igual a la norma de X,
la norma sub 0 de X. Y eso a su vez es igual a la norma sub 0 de Y. Por lo tanto, el espacio vectorial X equipado con la norma sub 0 de X es un espacio lineal normado. Bien. Ahora bien, vamos a proceder a probar que dicho espacio equipado con la norma sub 0 de X es un espacio de Banach. Bien. Bien, probar que esta norma con este espacio vectorial es un espacio de Banach consiste en demostrar que es completo. Y eso implica que necesitamos probar que toda sucesión de Cauchy en el espacio vectorial X converge en dicho espacio, en el mismo espacio con respecto a la norma X a la norma sub 0 de X. Bien, para eso tomamos una sucesión en dicho espacio. Entonces, una sucesión de Cauchy en dicho espacio. Entonces, para todo epsilon mayor que 0 existe un n grande tal que para toda n y n mayor o igual que n se sigue que la norma sub 0 de la diferencia de x sub n menos x sub m debe ser menor o igual que epsilon. Eso es por definición sucesión de Cauchy. Bien. Es decir, esta expresión me permite escribir que la norma normal como la norma x sub 0 está definida como la norma, el norma de x sub 0 es igual a la norma de y más la norma de z. Entonces eso me permite escribir esta expresión acá sustituyendo a y sub n por esta expresión y x sub m por esta expresión, donde y sub n son, pertenecen al subespacio y z sub n y z sub m pertenecen al subespacio cerrado de z. Bien. Como y sub n, la sucesión y sub n y z sub n pertenecen al subespacio cerrado con su respectiva norma, respectivamente, eso es por ser subespacio cerrado de un espacio vectorial. Entonces, ambos son cerrados en X con sus respectivas normas. Esto significa que las sucesiones y sub n, z sub n, convergen a y a z respectivamente. En otras palabras, eso implica que el límite de la diferencia, del límite de la norma de y sub n menos y cuando n tiende a infinito es igual a 0 y el límite de la norma de z sub n menos z cuando n tiende a infinito es igual a 0 por definición. Bien, ya que las sucesiones convergen a y a z. Bien, como x sub n es una sucesión de Cauchy en el espacio vectorial X, eso implica que x sub n menos, donde convergen las dos sucesiones de subespacio cerrado, y más z, la norma sub 0 de esta expresión, es igual a la norma sub 0 de y sub n más z sub n menos y menos z. Sabemos que x sub n es igual a y sub n más z sub n. Eso es por sustitución. Luego agrupamos y sub n menos y más z sub n menos z en la norma sub 0 de esta expresión. Luego de la norma sub 0, eso a su vez, aplicando la desigualdad triangular, tenemos la norma de y sub n menos y más la norma de z sub n menos z. Y esta expresión tiende a 0 cuando n crece indefinidamente. Esto demuestra que la sucesión x sub n converge a y más z con la norma sub 0 de x. Y se sigue que x es completo y por lo tanto es un espacio de Banach. Continuamos. Bien,
Seguimos con el siguiente concepto, que es espacio cociente. Si X es un espacio vectorial y Y un subespacio de X, la función, o sea, una función lineal, Q es una función lineal que manda a X del espacio X a su clase de equivalencia en el subespacio Y entre Z. Es decir, la clase de equivalencia de X es igual a X más todo el subespacio Y. Entonces, sean X un espacio normado y Y un subespacio cerrado del espacio normado, se define la norma cociente por a la clase de equivalencia de X es igual al ínfimo, la norma cociente es igual al ínfimo de la norma de X más Y, donde Y está en el subespacio cerrado Y. Si la clase de equivalencia X es igual a X más todo el subespacio, al espacio X entre Y con la norma cociente se le denomina espacio cociente. Definiendo este concepto, podemos iniciar nuestro tercer ejercicio, que dice de la siguiente forma. Sea E un espacio lineal normado sobre un campo K y sea L un subespacio cerrado del espacio lineal normado. Definamos la norma cociente Q de la siguiente forma. Al espacio cociente L sobre N a números reales, como la norma Q, norma cociente de X más L, es igual al ínfimo de la norma de X más M, donde M está en el subespacio cerrado. Tenemos que demostrar que este espacio con el espacio cociente con la norma cociente es un espacio lineal normado y además mostrar que el espacio lineal normado es un espacio de Banach. No, perdón, si el espacio lineal, si E es un espacio de Banach, tenemos que mostrar o probar que el espacio cociente también es de Banach. Bien, probar esta expresión. Primero vamos a probar que este espacio con la norma del cociente es un espacio normado, lineal normado. Y luego probaremos si ese es un espacio de Banach, si E es un espacio de Banach, entonces el espacio cociente también lo es. Iniciamos con nuestro tercer ejercicio. Vamos a probar que el espacio, que la norma cociente con el espacio cociente es un espacio lineal normado. Es un espacio lineal normado si cumple con las tres propiedades de la norma, llámese la positividad, la homogeneidad y la desigualdad triangular. La positividad. La norma cociente de X es mayor o igual que 0 y la norma cociente de X es igual a 0 si solo si X es igual a 0 para toda X en el espacio cociente. Dado que la norma cociente de X más L es igual al ínfimo de la norma de X más M, donde M está en L, eso implica que la norma de X más M es mayor o igual que 0. Y eso a su vez implica que la norma de X más L, la norma Q de X más L es mayor o igual que 0, tomando el ínfimo, de valores negativos, tomando el ínfimo de valores no negativos. Bien. Si la norma Q, la norma cociente de X más L es igual a 0, entonces el ínfimo de la norma donde de X más M, donde M está en L es igual a 0. Y eso implica que la norma de X más M es igual a 0. Y eso a su vez implica que X más M es igual a 0 y X más L también a 0 en el espacio cociente. Bien. Vamos a seguir con la homogeneidad de la norma Q en el espacio cociente. La norma Q
de alfa de x es igual al módulo de alfa por la norma Q para todo x en el espacio cociente y toda alfa en el campo K. Dado que la norma Q de alfa de x más L es igual al ínfimo de alfa, perdón, el ínfimo de la norma de alfa por x más m, donde m está en L, y aplicando la homogeneidad, eso da el módulo de alfa por el ínfimo de la norma de x más L más m, donde m está en L. Y eso a su vez es la definición de la norma, el cociente de x más L. Y entonces de ahí se concluye la propiedad de homogeneidad. Bien, continuamos con la desigualdad triangular. La norma cociente de x más y es menor o igual que la norma cociente de x más la norma cociente de y. Para toda x, y en el espacio cociente. Sean x igual a x1 más L y y igual a y sub 1 más L, dos clases de equivalencia en el espacio cociente. Eso implica que la norma cociente de la suma de las dos clases de equivalencia es igual al ínfimo de la norma de x1 más m más y sub 1 más n, donde m y n está en el subespacio cerrado L. Eso a su vez es menor o igual que el ínfimo de la norma de x1 más m más la norma de y sub 1 más n, donde m y n está en el subespacio L, aplicando la desigualdad triangular. Y eso a su vez es menor o igual que el ínfimo de la norma de x1 más m, donde m está en L, más el ínfimo de la norma de y1 más n, donde n está en L. Esto a su vez es menor o igual que la norma cociente de la primera clase de equivalencia más la norma cociente de la segunda clase de equivalencia. Y esto a su vez es igual a la norma cociente de x más la norma cociente de y. Por lo tanto, hemos comprobado que el espacio cociente equipado con la norma cociente es un espacio lineal normado. Bien, continuamos con la segunda parte. Vamos a probar que el espacio, que si E es un espacio de Banach, entonces el espacio cociente también lo es. Vamos a suponer que E es un espacio de Banach. Sea X sub n más L una sucesión de Cauchy de clase de equivalencia en el espacio cociente, por el lema 1 sabemos que existe una subsucesión convergente X sub n sub k más L de clase de equivalencia de la sucesión de clase de equivalencia. Ahora vamos a construir esa subsucesión de clase de equivalencia. Si escogemos un vector cualquiera en la primera clase, primera subsucesión de clase de equivalencia y un segundo vector en la segunda subsucesión de clase de equivalencia, de manera que la norma cociente de la diferencia de la segunda subsucesión menos la primera subsucesión es menor que 1/2. De modo que la norma de la diferencia de y sub 2 menos y sub 1 es menor que 1/2. Bien, de la misma manera, si elegimos un vector y sub 3 que está en la tercera subsucesión de clase de equivalencia, de manera que la norma cociente de la tercera clase, de la tercera subsucesión menos la segunda subsucesión es menor que 1/2 al cuadrado. De modo que la norma de la diferencia de y sub 3 menos y sub 2 es menor que 1/2 al cuadrado. Así obtendremos esa subsucesión, la norma cociente de la subsucesión de x sub n sub k más 1 más L menos x sub n sub k más L menor o igual que 1/2k. Si continuamos este proceso, obtendremos una sucesión y sub k
que está en E, en el espacio de Banach, tal que la subsucesión X sub n sub k más L es igual a la sucesión Y sub k más L. Y la norma de la diferencia de Y sub k más 1 menos Y sub k va a ser menor que 1 sobre 2 a la k para k igual a 1, 2 hasta infinito. Bien. Entonces, para P igual a 1, 12 hasta infinito, eso implica que la norma de la diferencia de Y sub k más P menos Y sub k va a ser menor o igual que la suma parcial desde I igual a 1 hasta P de la norma de la diferencia de Y sub k más I menos Y sub k más I menos 1, y eso es, a su vez, es menor que la suma parcial desde I igual a 1 hasta P de 1 sobre 2 a la k más I menos 1, y eso es igual a 1 sobre 2 a la k más P menos 1, que es un epsilon arbitrario. Esta expresión asegura que la sucesión Y sub k es una sucesión de Cauchy en el espacio de Banach. Sin embargo, como es completo, existe un Y que está en E, tal que el límite de la norma de la diferencia de Y sub k menos Y cuando k crece indefinidamente es igual a 0, eso por la convergencia. Esto implica que la norma cociente de la diferencia de X sub n sub k más Y menos Y más L va a ser igual a la norma cociente de la diferencia de Y sub k más L menos Y más L. Esto se debe a esta igualdad. Aquí lo sustituimos acá. Y eso a su vez es igual a la norma cociente de Y sub k menos Y más L. Y eso a su vez es menor o igual a la norma de Y sub k menos Y más la norma de L, la norma cociente de L. Y esta expresión tiende a 0 cuando k crece indefinidamente, aplicando la desigualdad triangular. Y se sigue que el límite de la subsucesión X sub n sub k más L cuando k crece indefinidamente es igual a Y más L, que pertenece al espacio cociente. Bien. Puesto que la sucesión X sub n más L de clase de equivalencia tiene una subsucesión X sub n sub k más L de clase de equivalencia que converge en algún elemento en el espacio cociente, esto implica que la norma cociente de la diferencia de X sub n más Y menos Y más L va a ser igual a la norma cociente de X sub n más L menos X sub n sub k más L más X sub n sub k más L menos Y más L, aplicando un cero conveniente acá. Y eso a su vez es menor o igual que la norma cociente de esa diferencia más la norma cociente de esa diferencia, aplicando la desigualdad triangular. Y eso a su vez es menor o igual que la norma cociente de esta expresión más la norma cociente de esta expresión. Entonces, esta expresión en su totalidad tiende a 0 cuando k crece indefinidamente. Entonces, la sucesión de Cauchy X sub n más L de clase de equivalencia converge en el espacio cociente y se sigue que el espacio cociente es completo y por lo tanto es un espacio de Banach. Seguimos. Aquí están los ejercicios propuestos seguido de nuestra conclusión. Hemos concluido y vemos que los conceptos claves tienen una relación entre sí. Esta relación radica en que un espacio de Banach es un espacio métrico completo, lo que significa que toda sucesión de Cauchy converge a un límite en dicho espacio. Toda sucesión de Cauchy converge a un límite en dicho espacio.
Además, el espacio cociente puede tener su propia estructura métrica y también puede ser un espacio métrico completo si se cumplen ciertas condiciones. Seguimos con nuestra frase motivacional que dice que cuando la motivación te abandone, la disciplina te rescate, de un anónimo. Hemos agregado esta imagen para ilustrar mejor nuestra frase de motivación. Aquí, como pueden ver, están los recursos que hemos utilizado para realizar nuestra presentación, seguido de los libros que hemos consultado para la misma. Hemos terminado. Esperemos que le haya gustado nuestra presentación. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.